se alinea con el Mustang y vemos acá un BMW que se lo lleva de sombrero. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Spa-Francorchamps en la clase A de coches modificados del multijugador destacado. Estoy a bordo del Chevrolet Corvette Stingray 427 de 1967, piso a fondo el acelerador y tengo que esquivar a la Ferrari F40 que se queda allí totalmente pasmado en la largada, y vemos aquí cómo el BMW empujó al S2000 y lo mandó contra el muro de contención de un solo tortazo. Aquí vemos la cámara del S2000 blanco y vemos cuando el BMW lo empuja y lo saca fuera del circuito enviándolo directo al muro de contención. Ahí se me complica la frenada, se me bloquean las ruedas y me voy allí de frente al Viper negro de Matt Jones, que también está batallando con el Dodge Challenger negro que nos está superando sin mayores dificultades, pero tiene muchísima potencia, mientras me pego acá al trasero de Zulu Six. Allí el Challenger tuvo que frenar muchísimo y se quedó en la subida porque estuvo a punto de salirse de los límites de la trazada. Y vemos aquí a Surging Light a bordo del Mustang buscando los espacios. Sin duda tiene muchísima velocidad y regresa el Dodge Challenger también por lo suyo, por la parte interna. Se alinea con el Mustang y vemos acá un BMW que se lo lleva de sombrero. Y aquí estamos viendo la cámara del Dodge Challenger, la forma como pisa fondo, aprovechando aquí el descenso para tratar de conseguir velocidad, pero repentinamente frenó muchísimo. Parece que le tenía muchísima desconfianza o estaba claro de que no iba a tener tracción suficiente para poder superar esta curva, así que se quedó atrás muchísimo. Y ahí voy yo adelante batallando, también acercándome al Alfa Romeo 4C, y ahora él prueba por dentro. Mira nada más qué aceleración tiene esa belleza, peleándose allí con el Mustang muy cercano, y ahí es cuando recibe el impacto del otro coche que lo sacó fuera ligeramente del circuito, pero como es un coche pesado soportó bien. Qué lástima porque ese prometía bastante, ¿eh? Y bueno, vemos ahora a Surging Light también en el Mustang, que ya tiene una penalización de 1 segundo 400 milésimas en su contra, está batallando también para conseguir los espacios. Le hace una transferencia al Lexus rojo que queda en lo más alto de la curva con problemas de tracción. El Viper lo supera y se pega allí al Fórmula Mazda, y el Lexus golpea al Mustang y lo saca de balance, y vemos aquí al Fórmula Mazda peleándose con el Viper que se fue en trompo. Y aquí vemos la cámara del Viper negro de Matt Jones acercándose al Fórmula Mazda para saber cuál fue el origen del problema. No, sencillamente el corredor del Fórmula Mazda decidió írsele encima, perdió total control de su coche y quedó allí castigado. Ahora vamos acercándonos ahora en la octava posición a Matt Jones, que le pusieron una penalización de medio segundo por contacto excesivo. Vamos a ver si nuestro Stingray tiene la capacidad, la maniobrabilidad suficiente para acercarse a ese Viper, que sin duda es un coche muy rápido que también valdría mucho la pena modificar. Ahora entramos en el embudo, en la chicana. Aquí también es donde la mayoría de los corredores tienen muchísimas dificultades con la tracción. Hay que controlar mucho el torque para no salirse de los límites del circuito, y consigo acercarme bastante a Matt Jones, que también se está acercando a otro Ferrari F40, y vemos allá un Ferrari F50 que también se le fue larga la frenada y se fue muy alto y tiene que seguir batallando con la tracción, mientras que Matt Jones está buscando el espacio, está siendo paciente, pero yo lo presiono, él ahí me bloquea un poco el acceso de forma inteligente. Entramos ahora en la subida, en la curva, que ese es el sector definitorio en este circuito, y el Ferrari tiene dificultades en la salida, y el Viper también tiene que frenar producto de la incapacidad de la Ferrari F50 para tomar esa curva, y eso le costó muchísima velocidad. Así que nosotros aprovechamos ese pequeño deslizamiento para avanzar y presionar. Me meto en un costado, vemos un Caterham peleándose con un MK1, y creo que el Viper se fue a los golpes con la Ferrari F50. El Caterham está peleando con el MK1, queda en el medio entre la Ferrari, el Challenger también de Saab NL, que también sigue buscando cómo meterse en la trazada. Y aquí vemos la cámara del Caterham R500 en el punto cuando llega allí, recibe el impacto de MK1 que también lo sacó fuera
a los golpes, a las bravas. Qué lamentable, qué sucio el corredor del MK1. Y él trata de defenderse y también lo empuja, pero también recibe el golpe de la Ferrari, el Challenger, y ahí sí se tambaleó, ahí perdió muchísimo balance y ahí se le va largo el coche. El Viper está a mi lado, los dos estamos buscando la manera de poder adelantar a estos rezagados. Está perdiendo ritmo, el Challenger me impacta en un costado, casi me saca de balance y el Viper se lo llevó de sombrero, lo puso a trompear también. Y regresamos al Viper de Matt Jones, que estaba allí por fuera en la salida de la curva, dando un poco de margen para no pelearse con el MK1, y ahí vemos a la Ferrari como pierde el control y lamentablemente se va contra el muro, también afectando al Caterham. Aquí me estoy acercando a Velvet Harp, que está teniendo muchísimas dificultades con su Porsche. El Stingray sin duda tiene potencia suficiente para poder adelantar ese coche, y regresa el MK1 por más a tratar de meterse en el podio. Se llama Boast Top Fly, que también tiene una penalización de medio segundo en su contra por contacto excesivo. Ahí se le acerca peligrosamente al Porsche. El Porsche de forma inteligente le da el espacio y frena, y yo lo aprovecho también para adelantarle. Me salgo ligeramente de los límites de la pista y me castigan con 200 milésimas también porque me salí. Qué lástima, quería una carrera más limpia. Y Matt Jones también regresa a presionar al MK1 y salen los dos allí quemando goma, y yo también presiono todo lo que puedo para conseguir buena tracción y tratar de no perder los chances de meterme en el podio. Pero regresa el Porsche, fue largo por la parte interna, me impacta ligeramente, nada grave, y está peleando bastante bien. Se trata de acercar ahora al Viper para regresar a la pelea del podio, mientras que el MK1 está tratando de frenarle los chances, frenándole los espacios allí al Viper. No quiere dejarlo pasar y pierde balance producto de esa maniobra sucia, y también se fue muy alto por encima del piano. Nosotros aprovechamos ese conflicto para salir con buena velocidad. Aquí regresa el MK1 a los golpes, me trata de sacar para frenarme el paso. Yo trato de seguir manteniendo la tracción, y Matt Jones ahora tiene una penalización muchísimo más alta, de 3 segundos, 750 milésimas, y nos vamos altos los dos allí. Casi nos salimos en el piano, y regresa el MK1 a discutir con nosotros, a tratar de empujarnos, pero se queda relegado. Afortunadamente frenó allí en la salida de esa curva, porque me hubiese complicado muchísimo a mí de haberme impactado en un costado, pero no se queda atrás y regresa a los golpes y me impacta allí empujándome en la parte posterior, como tocando el timbre, como diciendo quítate que vengo yo. Y bueno, señores, seguimos avanzando. Esto parece que va a concluir así. Vamos a ver si tenemos la oportunidad ya cuando queda muy poco para concluir. El MK1 trata de empujar al Viper en la salida de esa curva, pero el Viper mantiene la tracción y por ahora está soportando el estrés de tener allí a un tóxico detrás. El MK1 se va por dentro, trata de sorprender, pero se quedó corto y se fue largo en la frenada. Tiene dificultades. Boasty to Fly tiene muchos problemas para controlar la potencia del MK1, y ahora trata de empujar al Viper en un costado para desbalancearlo, y creo que sí lo impactó ligeramente. Y Matt Jones trata también de mantener allí la estabilidad, pero parece que ya las gomas ya le están faltando, parece que ya las gomas están muy desgastadas y ya no tiene tracción suficiente. En este momento también me salta la alarma de desgaste menor. Tiene ya las gomas delanteras, están en amarillo. Y bueno, pero ya estamos por concluir, ya lo que queda es la chicana y cruzar la meta, mientras que el MK1 está allí separándose ligeramente, pero aquí regresa el F50, la Ferrari F50 me muestra la trompa y se fue largo el MK1, y lo aprovecho, le hago una pequeña transferencia en la salida de la chicana. Ahora estamos alineados los dos, vamos a ver cuál de los dos se va a quedar con el lugar. Parece que voy a ser yo, que me voy a quedar en la segunda plaza porque tengo menos penalización. Después de 8 minutos de contienda, efectivamente me quedo en la segunda plaza. Qué buena carrera, escalando 17 posiciones desde la largada con un tiempo muy competitivo de 2 minutos 36, 690 milésimas. Qué buena carrera,